cordial saludo para todos ustedes desde La Paz, Bolivia. Estamos iniciando una serie de enseñanzas para nutrir al cuerpo de Cristo. Vamos a tratar muchos temas en estos programas, pero queremos iniciar con un tema que es muy fundamental. Vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Sabemos que todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el reino de Dios, pero no es suficiente nacer de nuevo. Así como nacemos naturalmente, tenemos que ir creciendo, conociendo muchas cosas, experimentando muchas cosas y desarrollando muchas cosas. De la misma manera, cuando nosotros nacemos espiritualmente, tenemos que conocer esta nueva realidad, y esa nueva realidad se llama el reino de Dios. Tenemos que ir desarrollando muchas cosas también, y también sirviendo en el reino de Dios. Por eso hay mucho de qué hablar, pero vamos a iniciar hablando del Espíritu Santo. Y tengo a mi lado a un pastor invitado, un gran amigo que nos visita desde la República del Perú, y estamos junto a nuestro querido pastor Jorge Benavides. Pastor Jorge, bienvenido a Bolivia, bienvenido al programa, y vamos a compartir de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Muchas gracias, Pastor Julio. Muy feliz de estar con ustedes, estimados oyentes y televidentes, en este día aquí en La Paz, Bolivia, en este viaje misionero que estamos realizando. Y estamos aquí para poder ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios juntos, conociendo la palabra de nuestro buen Señor Jesucristo. Pastor Jorge, el Espíritu Santo es una de las personas que es parte de la deidad. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde los orígenes ya la Biblia lo menciona. Y en todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, también es mencionado y se ve algunas funciones del Espíritu Santo. Pero Jesús también en algún momento dijo: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, muchas cosas. Podemos hablar de esta gloriosa persona, el Espíritu Santo. Así es, para muchos creyentes el Espíritu Santo es el desconocido, el gran desconocido. Se tiene poca información acerca de él. En el símbolo apostólico solo se le menciona al Espíritu Santo como la deidad, y enseguida se hace la confesión en los artículos acerca de la iglesia, y nada más. En cambio, sobre el Padre hay más menciones, sobre el Hijo, pero nosotros podemos escudriñar la función y la presencia del Espíritu Santo desde el Génesis. Si bien sabemos que la Escritura es una revelación progresiva, va mostrándonos el Padre en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento hay algunas citas bíblicas veladas, no abiertas, pero veladas, en las cuales se menciona el Espíritu de Dios. Y encontramos desde el Génesis estas citas. Pero Jesucristo es quien nos revela la persona del Espíritu Santo. No como un ente, sino como una persona. Entonces, en el Evangelio de Juan, sobre todo, en los capítulos 14, 15 y 16, es donde encontramos la enseñanza de Jesús a los apóstoles acerca del Espíritu Santo. Si nos ubicamos en el Evangelio de Juan, ya está en la última parte de su ministerio terrenal. Es entonces cuando él empieza a mostrar claramente la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendría en reemplazo de Jesús. Jesús, terminada la obra de salvación, va a los cielos, y entonces desciende el Espíritu Santo para morar con cada creyente. Entonces, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Así como Jesús prometió la experiencia o la venida del Espíritu Santo, hay dos cosas que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Una cosa es el Espíritu Santo en nosotros, y otra cosa es el Espíritu Santo sobre nosotros. En muchas denominaciones, aquellos que enseñan lo que es el cesacionismo, normalmente no toman en cuenta lo que es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo,
y tampoco toman en cuenta los dones del Espíritu Santo o manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia nos menciona y nos deja muy claro que una es la experiencia cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y otra es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Estos dos detalles quisiéramos hablarlo en este programa, por favor. Si encontramos la presencia del Espíritu Santo en nosotros en forma interna, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, en realidad al oír el mensaje de salvación, lo que nos mueve al arrepentimiento y a la conversión es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos mueve a abrir nuestro corazón, a recibir el mensaje de salvación, nos mueve al arrepentimiento y por tanto a la conversión. Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, en el nuevo nacimiento, entra en el creyente. Por eso es que en teología muchas veces, en muchas iglesias históricas, se ha relacionado la venida del Espíritu Santo con el sacramento y la experiencia del bautismo en agua. Y entonces en algunos incluso enseñan que es a través del bautismo en agua que se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. No es así, sino que es porque está unido el bautismo en agua a la conversión, es que se tiene eso, todo junto. Entonces es en la conversión que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros los creyentes. Y más adelante recibimos la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, que es lo que se denomina en las Escrituras, Jesús lo llama el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces esas son las dos experiencias que se tienen, ¿no? Los discípulos tuvieron estas dos experiencias. Así es. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, quisiera que por favor tomen nota de esto, en el versículo 21 nos menciona esta primera experiencia. Recuerde que antes de que Jesucristo ejecute el plan de redención, muera, venza la muerte y venza a Satanás y resucite victorioso, nadie podía tener esta experiencia. Nadie podía nacer de nuevo. Solamente el hombre podía experimentar el nuevo nacimiento después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces los discípulos de Jesús, antes de la muerte y resurrección, eran seguidores de Cristo, pero no habían experimentado todavía el nuevo nacimiento. Después que Jesús resucita, en el capítulo 20, en el versículo 1 hay un título que dice la resurrección, ¿verdad? En el versículo 11 habla de Jesús aparece a María Magdalena. Y luego en el versículo 19 dice Jesús aparece a los discípulos. Y es aquí cuando hace algo Jesús. Aquí los discípulos experimentan el nuevo nacimiento y también reciben al Espíritu Santo. El versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquellos, Pastor Jorge, experimentan el nuevo nacimiento y reciben el Espíritu Santo, y en este momento ellos se convierten en templos del Espíritu Santo. Así es. Esto sucede en la conversión. Entonces, desde el momento que nos convertimos, el Espíritu Santo viene para morar en nosotros. Y al morar en nosotros, la casa donde está morando se convierte en el templo de su presencia. Es por eso que nosotros somos piedras vivas de un edificio espiritual, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Entonces nosotros nos convertimos en piedras vivas, en templo espiritual, casa de Dios. Pero la otra experiencia que ya lo mencionamos es el bautismo en el Espíritu Santo. Así es. Esta experiencia es esta experiencia. Es una segunda experiencia. Exacto. Esto ya lo experimentan, es en el capítulo 2 de Hechos. Podemos dar lectura a eso, por favor. Al llegar el día de Pentecostés estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ese es del versículo 1 al versículo 4, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles.
Esta es una nueva experiencia. Así es, una segunda experiencia. ¿Qué es lo que recibimos aquí cuando experimentamos los nacidos de nuevo, esta segunda experiencia? ¿Qué es lo que recibimos de parte del Espíritu Santo? Recibimos el poder de Dios para ser testigos de Jesús, como dice en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza o el poder, según la versión que use, del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Aquí encontramos el término sobre, ¿no? Para indicar que no es la misma experiencia de en nosotros, como es cuando nos convertimos, ¿no? Sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Por eso hay cristianos que hablan que desde el bautismo nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Sí, es cierto, lo tenemos en nosotros. Desde ese momento, recuerden que habíamos dicho que el bautismo en agua está asociado a la conversión. Entonces, es desde ese momento de la conversión y el bautismo en agua que lo tenemos en nosotros. Pero aquí estamos hablando sobre nosotros, que vendría. Y los apóstoles no podían salir a testificar de Jesús hasta que primeramente hayan sido investidos del poder de lo alto. Después que han sido investidos del poder de lo alto, entonces pueden ir por todo el mundo para ser testigos de Jesús. Podemos hablar de la evidencia, pastor. Hay una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es esa evidencia? El versículo 4 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, la lectura anterior, nos dice: quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Podrían leerlo según su versión, pastor? Voy a leer la versión que usan más aquí. Exacto, la versión Reina Valera de 60 dice, el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este hablar en lenguas es la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Así es. Aquí todavía no está hablando de los dones del Espíritu Santo. No, es después. Porque muchos confunden esto. Ajá. Así como confunden el recibir el Espíritu Santo y el ser bautizado en el Espíritu Santo, confunden también esta evidencia, ¿no? La evidencia de hablar en lenguas es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Así es. Pero no es el don de hablar en lenguas, no, porque más adelante Pablo nos habla ya de 9 dones y en el cual también está el don de lenguas. Así es. Entonces aquí encontramos la evidencia del hablar en lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué es así? Porque cada cita que encontramos en los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, cada vez que encontramos la cita del bautismo en el Espíritu Santo, encontramos que está asociado con el hablar en lenguas. Entonces se da esta manifestación, por lo cual nosotros podemos darnos cuenta que una persona ha quedado llena del Espíritu Santo. Pues se ponen a hablar en lenguas y a profetizar. En otro dice hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces esas son las características propias de la experiencia del bautismo en el Espíritu, que no quedó para los primeros siglos, es permanente hasta el regreso del Señor Jesús. Cuando ya regrese, bueno, ya no será necesario, pero por ahora es así. Muy bien, querida familia, se nos ha ido el tiempo. En nuestro próximo programa vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Hoy hemos tenido una introducción, hemos hablado un poquito de lo que es el recibir el Espíritu Santo y el ser bautizados en el Espíritu Santo y también de la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En nuestro próximo programa estaremos hablando de lo que es los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Ha sido un placer compartir con ustedes, con usted, Pastor Jorge. Despídase, por favor, de nuestra querida audiencia. Queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de sintonizarnos, estar con nosotros en nuestro próximo programa. El Señor les bendiga a ustedes. Familia querida, ha sido un placer compartir con ustedes y Dios mediante, si así Dios lo permite, estaremos en nuestro próximo programa.